declarando que la pena privativa de libertad impuesta al teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri quedará agotada el día 20 de febrero de 1996 a las 24 horas, debiendo hacerse efectiva su libertad a las 12 horas. Como en el juicio de las juntas, las defensas se opusieron a la investigación sobre las responsabilidades en la guerra por Malvinas. Entonces, esgrimieron el argumento que a un ejército vencedor no se le pide que rindan cuentas. Pretendieron que tampoco se juzgase las responsabilidades en la guerra del Atlántico Sur a pesar de la derrota. Declarando que la pena privativa de libertad impuesta al almirante Jorge Isaac Anaya quedará agotada el día 21 de febrero de 1996 a las 24 horas, debiendo hacerse efectiva la libertad a las 12 horas. La Cámara Federal unificó las penas impuestas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a 12 años de prisión a cada uno con accesoria de destitución. Declarando que la pena privativa de libertad impuesta al brigadier general Basilio Arturo Ignacio Lamidoso quedará agotada el día 22 de febrero de 1996 a las 24 horas, debiendo hacerse efectiva la libertad a las 12 horas. El tribunal halló innumerables negligencias en una guerra que costó 641 vidas y 1.208 heridos. No obstante, los errores de los máximos conductores trascendieron nombres de subordinados que demostraron valor y criterio militar. El caso Juliana, la opinión pública se dividió. Patentizó hasta qué punto el proceso trastocó valores esenciales de respeto a la dignidad humana. Algunos manipularon el caso sin pudor, tratando de limpiar de sus conciencias la tolerancia cómplice. La menor fue finalmente devuelta al matrimonio Treviño. Pocos quisieron reparar en la diferencia entre el abandono de una criatura que luego es adoptada y el arrebato de sus padres legítimos. ¡Qué Navidad distinta vamos a vivir juntos! ¡Qué Navidad distinta! Pero realmente viviremos una Navidad para Dios, con Dios y en Dios, en el amor de ese niño que nace. Y después a lo largo del año lo iremos cuidando y lo haremos crecer en cada uno de nosotros y en la comunidad. Y después, en Semana Santa, ya veremos qué respuesta le vamos a poder dar. Su designación despertó un espontáneo repudio popular por los testimonios que lo involucraron en la desaparición de personas y su presencia en sesiones de torturas cuando Camps era jefe de la policía de la provincia. Pese a ser declarado persona no grata, fue ratificado como párroco de Santa Rosa de Lima. Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Oz y Albano Arguindegui fueron procesados por el secuestro extorsivo perpetrado durante 1976 contra el empresario Federico Guttheim y su hijo Miguel. El juez federal Martín Irurzun decretó prisiones preventivas para los encausados, aunque luego Martínez de Oz recuperó su libertad por insuficiencia de prueba. Los exministros, compañeros de safari sudafricano, se contradijeron en sus declaraciones. La Cámara confirmó las prisiones preventivas de Videla y Arguindegui con embargos por 400 y 100.000 australes respectivamente. Luego de dilatados trámites, el ex general Carlos Guillermo Suárez Mason fue extraditado. Su oposición fue finalmente desechada por el juez Lowell Jensen, dando curso a la petición argentina. Trasladado en medio de severísimas medidas de seguridad, Suárez Mason llegó a Buenos Aires el 9 de mayo. Ante la justicia, deberá responder por 39 acusaciones de homicidio y además se lo investiga por el delito de falsificación de documento público. No existe en definitiva la figura de instigación porque existe también un error de interpretación, una deformación de lo que es el militante político que ha pertenecido a nuestra corriente. El dirigente de la organización terrorista Montoneros fue condenado a 30 años de prisión. Se le adjudicaron responsabilidades en el atentado que se perpetró en pleno centro de la ciudad contra el empresario Francisco Soldati y en el que también pereció su chofer.
Esta condena se suma a la cadena perpetua que se le impuso en 1987 por el secuestro de los hermanos Jorge y Juan Born. Argentina y Brasil dieron nuevos pasos en el proceso de integración. Como en las anteriores gestiones, también fue invitado el presidente uruguayo Julio María Sanguinetti. Sarney y Alfonsín, con el objetivo de generar un espacio económico común como paso previo a un mercado común regional, firmaron protocolos referidos a siderurgia, transporte terrestre y expansión del comercio, y se hicieron agregados a los ya suscriptos sobre bienes de capital y alimentos. Debe ser un objetivo compartido por los países altamente industrializados. Punta del Este fue escenario de la segunda reunión de presidentes latinoamericanos nucleados en el Grupo de los 8. La primera se llevó a cabo en Acapulco. En esa oportunidad se resaltó que era la primera vez que los mandatarios del continente se autoconvocaban. Esto tenía una lectura de cierta autonomía sobre el liderazgo norteamericano en la región. Todos se esforzaron en evitar aristas de confrontación e insistieron en la problemática común que une a los países, su dificultad para el desarrollo y el peso de la deuda externa. Durante el cónclave en el balneario uruguayo, los presidentes manejaron la hipótesis de un triunfo de Bush en las elecciones norteamericanas, como en definitiva ocurrió. La administración republicana, que ahora protagonizará Bush, se comprometió a un diálogo entre los mandatarios latinoamericanos y el presidente de los Estados Unidos. No obstante, la última reunión de ministros de Economía del grupo no pudo avanzar en una postura homogénea en cuanto a la demanda de un alivio en el pago de los servicios de la deuda. Con un país cuya economía pareció tocar fondo, el gobierno del APRA debió maniobrar en un cuadro político complejo, donde el acoso de la guerrilla y el accionar represivo de las Fuerzas Armadas mantuvieron al Perú en un baño de sangre. La inflación llegó al 1000% y el presidente Alan García debió cambiar su ministro de Economía. A decirle, como le tuvimos que decir en septiembre, se nos ha ido la mano en el crecimiento, frenemos esto. Se nos ha ido la mano en aumentar la capacidad de compra de pan, tenemos que reducirla. ¿Cómo le decimos eso a la gente? ¿Y cómo le decimos que los medicamentos deben subir 5 veces? Entonces el presidente y otros políticos tienen que ponerse del lado de la defensa y decir, bueno, transemos. Usted quiere aumentar 100%, aumentemos 50%. En Brasil, el 2 de septiembre, la Asamblea Constituyente aprobó la nueva constitución que puso fin al ciclo autoritario iniciado por el régimen militar tras el golpe del 64. La nueva carta eliminó al Consejo Nacional de Seguridad y en su texto reconoció los derechos individuales. El presidente de la Cámara de Diputados, Ulises Guimarães, vivió su momento de gloria que fue efímero. El otro hecho, las elecciones municipales para elegir alcaldes y concejales, exactamente un año antes de los comicios presidenciales de noviembre del 89. El oficialista PMDB fue derrotado en 18 de los 22 estados. La victoria fue para la izquierda, representada por el Partido Traballista de Luis Ignacio Lula da Silva y el Partido Democrático de los Trabajadores, liderado por Leonel Brizola. Ambos obtuvieron la mayoría de las principales ciudades como Río de Janeiro, San Pablo y Porto Alegre. Otro episodio conmovió al Brasil durante el año que finaliza. El país sufrió una de las peores inundaciones de su historia que cobró numerosas víctimas. San Pablo, Goiás y Minas Gerais fueron los estados más perjudicados. Como una ironía, Sao Paulo venía de padecer la peor sequía en lo que va del siglo. Las lluvias fueron recibidas como una bendición durante las primeras semanas. Después, los campos quedaron anegados, las comunicaciones interrumpidas y la economía sufrió grandes pérdidas. El sorprendente éxito de la oposición en las elecciones presidenciales de México se convirtió en una amenaza para el dominio casi absoluto que por 70 años ejerció el gobernante Partido Revolucionario Institucional. El Frente Democrático Nacional, liderado por Cuauhtémoc Cárdenas, tuvo un considerable avance y alcanzó el segundo puesto, sobrepasando al conservador Partido de Acción Nacional, que tradicionalmente ocupaba ese lugar.
La oposición conquistó casi el 50% de los votos y el candidato triunfante, Carlos Salinas de Gortari, fue acusado de hacer fraude. Poco después asumió la presidencia. Y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. En Colombia, la violencia siguió durante el 88. El gobierno continuó su lucha contra el tráfico de drogas con escaso éxito. Los narcotraficantes, que manejan considerables fortunas, parecen estar enquistados en los más altos estratos del poder. Algunos jefes de la mafia viven en mansiones palaciegas a las que se han convertido en verdaderas fortalezas y manejan sus propios ejércitos privados. Su poder económico es tan grande que llegaron a ofrecer pagar la deuda externa de Colombia a cambio de que no fueran extraditados a los Estados Unidos algunos de sus jefes más encumbrados. El aumento de la guerra sucia y el fracaso de los intentos oficiales y privados de lograr la paz caracterizaron al año 88 en Colombia en materia de violencia política. Estadísticas oficiales indicaron que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre se perpetraron 2.960 asesinatos de índole política. Los 144 grupos paramilitares ultraderechistas que según el gobierno existen actuaron preferentemente auxiliando a la guerrilla. Y estrujando la puerta, llegaron y casi que la tumbaron. En Venezuela fue reelecto Carlos Andrés Pérez, obtuvo casi el 52% de los votos. Es impresionante la demostración popular que estamos viendo en Maracaibo. El pueblo zuliano también está bravo. Una emoción que en un momento dado sentí que el corazón no me cabía en mi pecho. Y algún compañerito que iba al lado, muchachos, y una escuela que esté en ruinas. No es posible. En Ecuador, Rodrigo Borja, fundador y dirigente de Izquierda Democrática, fue electo nuevo presidente del país tras vencer en la segunda vuelta de las elecciones celebradas el 8 de mayo. Crisis, pero tenemos trabajadores, tenemos la fuerza del trabajo, tenemos que convocar a un liderazgo. Un sismo de alta intensidad se registró en el Ecuador, causando cientos de víctimas. El movimiento derrumbó viviendas y causó severos daños en oleoductos vitales. Desde nuestro país partió un cargamento de víveres, ropa, alimentos y medicamentos para paliar los efectos de la catástrofe. El modelo económico para el Ecuador aspira. En lo económico nosotros hemos establecido un modelo de economía mixta en el que coexistan zonas de propiedad privada y zonas de propiedad estatal, en el que haya una planificación del Estado, pero al mismo tiempo el respeto a los espacios para los agentes económicos privados. Es decir, es el típico modelo de economía mixta. Las elecciones en Paraguay tuvieron un resultado que no fue sorpresa para nadie. El triunfo fue para el general Alfredo Stroessner, en el poder desde 1954 y que ha sido reelegido sucesivamente desde entonces para el cargo de presidente. Los mayores partidos de oposición están prohibidos y solo algunas agrupaciones le dan cierta legitimidad al régimen. Tienen una deuda externa de 2.200 millones de dólares. Este año el pago de sus servicios está estimado en el 67% de las exportaciones. Las fuerzas de seguridad del régimen paraguayo impidieron las manifestaciones opositoras. En 1988 fue liberado el capitán Napoleón Ortigosa, que había sido el preso político más antiguo de América Latina. Nadie retrocede ante la libertad. En Uruguay, la Corte Electoral anunció que habían sido reunidas las firmas necesarias, más de 1 millón, para convocar a un referendo que anule la ley de amnistía aprobada en 1987. Esta ley impedía el juzgamiento de un centenar de militares y policías acusados de haber cometido secuestros, asesinatos, torturas, violaciones y rapiñas durante el periodo de la dictadura. La Central Obrera PIT-CNT decretó un paro para que los trabajadores pudieran salir a festejar a las calles.
só traidores têm mais poder que o povo. Que este povo não esqueça facilmente. No futuro não me seja indiferente. Sempre de que fugir desenganado. Pra viver uma amargura diferente. Só alegria a Deus. Que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Más de 300 palestinos murieron baleados por las tropas de ocupación israelí en Gaza y Cisjordania durante el 88. La Intifada, el levantamiento popular de la población palestina en los territorios ocupados militarmente por Israel desde el 67, se inició el 9 de diciembre del 1987 y continuó durante todo el año que finalizó. La población palestina, que también fue sometida a diversos castigos de carácter administrativo y económico, como la prohibición de recoger sus cosechas o exportar a los países árabes, vio reducido su nivel de vida en más del 35%. La Intifada influyó en las elecciones parlamentarias de Israel. Crecieron los votos de los sectores más radicalizados de la derecha. Los comicios significaron un virtual empate del Partido Laborista y la coalición conservadora Likud. Pero el crecimiento de los pequeños partidos religiosos ultranacionalistas otorgó una ventaja al sector derechista al convertirlo en árbitro de la situación. Simón Peres era partidario de una conferencia internacional para llegar a un acuerdo pacífico en Gaza y Cisjordania. Yamir, en cambio, se había manifestado inflexible en todo momento. El rey Hussein de Jordania anunció su desvinculación de los territorios ocupados. El Consejo Palestino se reunió entonces y proclamó la creación del Estado palestino. Al mismo tiempo, el líder de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat, anunció el reconocimiento del Estado de Israel, lo que nunca antes había sido hecho. Un episodio que tuvo varios días de duración ocurrió en el Oriente Medio y conmovió al mundo. Un avión de pasajeros de Kuwait fue secuestrado en vuelo y recorrió varios aeropuertos antes del desenlace. Los secuestradores eran fundamentalistas que reclamaban la liberación de varios compañeros detenidos en Kuwait y acusados por la realización de atentados. En el conflicto Irán-Irak, Kuwait actuó a favor de este último país. Los fundamentalistas pro-iraníes no consiguieron sus objetivos. En cambio, otro objetivo fue alcanzado. El 8 de octubre se firmó el acuerdo de paz Irán-Iraquí para retirar sus tropas a las fronteras antes de la guerra y el intercambio de prisioneros antes de 15 días. El número 655 quedará como un recuerdo de horror en la mente de todos los iraníes. Era el del vuelo de Iran Air de Bandar Abbas a Dubái, que terminó trágicamente derribado por un misil del crucero norteamericano Vincennes. Otro número, el 290, es el total de muertos entre tripulantes y pasajeros del avión. Tampoco será olvidado. El capitán del crucero estadounidense habló de un error. Confundió al avión de pasajeros con un enemigo y lo derribó. En septiembre se cumplían 8 años de la sangrienta guerra de Irán-Irak. El comienzo de la pacificación en el Golfo Pérsico fue producto de la distensión mundial originada en los acuerdos Washington-Moscú.
también consecuencia de la diplomacia del secretario general de las Naciones Unidas, el peruano Pérez de Cuéllar. Nicaragua siguió soportando la agresión externa, pero sin ayuda militar de Estados Unidos desde febrero último, 13.000 contras debieron replegarse a territorio de Honduras a la expectativa de lo que haga el nuevo gobierno de George Bush. Se garantiza que todas las personas que por motivos políticos o de cualquier otra índole hayan salido del país puedan regresar a Nicaragua e incorporarse a los procesos políticos, económicos y sociales sin ningún tipo de condicionamientos más que aquellos establecidos en las leyes de la República. Los máximos dirigentes de los contras y del gobierno de Nicaragua sellaron la paz en Zapoa. El Congreso norteamericano no aprobó una nueva ayuda militar para los contras reclamada por el presidente Reagan. Esta decisión posibilitó una salida negociada antes que una solución bélica. La administración y el Congreso norteamericano debe estar claro también de su responsabilidad. Brian Wilson ha estado en favor de la paz y la amistad entre el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos y el pueblo y el gobierno de Nicaragua. El conflicto por las Islas Malvinas volvió a ocupar el primer lugar entre las preocupaciones de la Argentina, con una enérgica reacción del gobierno ante la decisión del Imperio Británico de enviar contingentes de tropas y materiales bélicos al archipiélago. Las maniobras se denominaron Fire Focus. La Cancillería argentina calificó a la medida de arbitraria y sin fundamento. Nuevas maniobras se realizaron en la isla Ascensión en junio. El Palacio San Martín reclamó gestos positivos del gobierno de la Thatcher. El tema se trató en el Consejo de Seguridad y también en la Asamblea, con nuevos pronunciamientos a favor de la línea desarrollada por nuestro país. El Reino Unido anunció que durante el mes de marzo desarrollaría maniobras militares en la zona de las Islas Malvinas. Como se desprende del anuncio oficial efectuado por el ministro de Defensa de ese país en la Cámara de los Comunes el 11 de febrero. ¿Por qué el Reino Unido pudo firmar un comunicado como este con una dictadura y se opone a hacerlo con el gobierno democrático del presidente Raúl Alfonsín? Muchas gracias, señor presidente. Dante Caputo fue electo presidente de la 43ª Asamblea, derrotando a la embajadora de Barbados, Nita Barrows, que contaba con el auspicio inglés. La presidencia es considerada el segundo puesto en importancia del organismo internacional. El representante argentino accedió con el apoyo de naciones latinoamericanas, africanas y del bloque oriental. En su primer discurso afirmó que el problema del sur no es la deuda o el comercio, sino el desarrollo, cuestión prioritaria para el norte. Asimismo, reflexionó sobre las tensiones internacionales que ocasiona el tema de la deuda en el tercer mundo. Sobre fin de año tendría la primera entrevista con un representante británico por Malvinas. Marcel Lefebvre, un obispo integrista en conflicto permanente con Roma, desoyendo la petición de Juan Pablo II y la suspensión que pesa sobre él, ordenó obispos en su seminario de Caen, Suiza. El prelado francés insistió en negar la libertad de conciencia del cristiano, su oposición al ecumenismo y las reformas del Concilio Vaticano II y la sumisión del Estado a la Iglesia. Queremos ser y morir católicos de una manera integral, sin compromiso ninguna con las ideas nuevas, especialmente las ideas nuevas que son las del Concilio Vaticano II. La visita de Juan Pablo II al Paraguay constituyó un hecho destacado en el país gobernado desde 1954 por el general Stroessner. La apertura política insinuada se cerró no bien el avión papal despegó del aeropuerto. Opaite, Chococue, Bapo, Arape. Vosotros y vuestras familias sabéis lo que significa sembrar la semilla en la tierra.
Premonitorio, Ben Johnson por el suelo. El jugador de Nilinski pone el pie bajo la alfombra. Una entrevista muy peligrosa. Un rebote, pero filemente contento por estar justo al borde. Peligroso cuando la neta está muy cerca de los jugadores, o viceversa. Si el piloto y copiloto no se comprenden, izquierda o derecha. Algunos Lancia Delta se creen carretas de nieve. Otros motociclistas se creen podadora. Muy difícil salir de un hueco. Si se tiene suerte de haber hecho algo bueno, siempre se hará lo mismo. Si se pierde una rueda, mala suerte, pero lo más inquietante es cuando esta va más rápido que el auto. Para terminar, la soledad de un arquero que se olvida de apretar las manos. Lo más terrible es cuando un arquero se deja hacer un túnel por su propio defensa. Estas fueron algunas miserias del 88. No me critiquen porque vivo al otro lado, no soy un desarraigado, vine por necesidad. Ya muchos años que me vine desmojado, mis costumbres no han cambiado, ni mi nacionalidad. Soy como tantos otros muchos mexicanos que la vida nos ganamos trabajando bajo el sol. Reconocidos por buenos trabajadores que hasta los mismos patrones nos hablan en español. Cuando han sabido que un doctor o un ingeniero se han cruzado de braceros porque quieren progresar. O que un cacique deje tierras y ganado por cruzar el río Bravo, eso nunca lo verá. ¡Ay, ah! Échale manito. Oiga usted nomás. El otro México que ahí hemos construido, en ese suelo que ha sido territorio nacional. Es el esfuerzo de todos nuestros hermanos y latinoamericanos que han sabido progresar. ¿Sí o no? El gobierno ha trabajado intensamente en la búsqueda de una solución que nos permita detener de manera rápida la tasa de inflación que hoy efectivamente tenemos. El registro de inflación en agosto fue del 27,6%. El más bajo del año después del plan primavera fue del 5,7% en noviembre. A diferencia del austral, este fue concertado con los sectores empresarios. La Unión Industrial, la Cámara de Comercio y la Secretaría de Comercio Interior son los responsables de la marcha de los precios. Hay control sobre el dólar y las tarifas que tienen topes mensuales.
inflación no puede combatirse por medios epidérmicos como se ha venido haciendo en los últimos años, y me refiero con precisión al Plan Austral y otras elaboraciones menores, sino fundamentalmente atacando las reformas institucionales que pueden mejorar la oferta de bienes y servicios. Otro capítulo del Plan Primavera fue insistir en el recorte del gasto público, reducción de los parques automotores para funcionarios, eliminación de 2.500 líneas telefónicas del Estado, disminución del número de comitivas y viáticos. Se estima eso en un ahorro de 400 millones. Por el momento yo no vislumbro otras soluciones al tema de la deuda. Sin embargo, creo que han cambiado bastante las perspectivas en el escenario internacional. Los países centrales hoy reconocen mucho más el problema de la deuda que lo reconocían hace 2 o 3 años. Y yo creo que estamos cerca de empezar a encontrar soluciones definitivas. Este año logró negociarse un crédito por 1.252 millones de dólares concedido por el Banco Mundial. El organismo gestionó además un préstamo puente por 500 millones para que Argentina se pusiera al día en sus pagos y fue la llave para un nuevo acuerdo por otros 1.250 millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional. Condición del préstamo fue la apertura de la economía. Todos coincidimos en que la exportación es un elemento básico que nos permitirá acceder a otros mercados y dinamizar nuestro desarrollo. Las exportaciones industriales alcanzaron a los 2.200 millones de dólares, el saldo de la balanza comercial a 3.000 millones, un superávit que triplica el de 1987. Activos financieros como los títulos públicos ajustados por índices de precios fueron los de máximo rendimiento. En orden decreciente se ubican los ajustables por dólar y las acciones. Las inversiones del año fueron la construcción de una planta de tubos de acero por valor de 600 millones. La inversión productiva arañó 11 puntos del Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno, sumatoria de todo lo que se produce, orilló el 1,5%. Se advirtió asimismo una recuperación de la actividad a partir del mes de octubre. Que nunca. Luego de la marcha de los gobernadores justicialistas, a excepción del mendocino Bordón, pudo anudarse un acuerdo sobre la distribución de fondos del sistema de coparticipación federal que alcanzó sanción legislativa sobre finales de 1988. Primero, las provincias tenían necesidades financieras. Entonces eso lo estamos corrigiendo dándole a las provincias un bono de 3.000 millones de australes que lo van a usar para financiar sus gastos. Después está el otro gran tema, que es lo que se llama el bono de promoción industrial. Esto nosotros lo unimos a la reforma tributaria. Se reimplantó el ahorro obligatorio en medio de una polémica con la Unión Industrial Argentina. Frente a una menor recaudación impositiva, se optó por rebajar un punto el IVA, pero incorporando nuevos productos gravados. Estamos satisfechos porque creemos que, a pesar de la campaña importante que ha habido por distintos medios y sobre todo por prensa escrita, de alguna manera y en algunos casos hasta incentivando el incumplimiento, primó la cordura, primó la racionalidad y la mayoría de los contribuyentes se presentaron a pagar el ahorro obligatorio. Entre el 86 y el 87 se importaron 85.000 toneladas de pollo para regular el mercado. 18.000 fueron declaradas no aptas, renunció Mazorín e investiga la justicia. Ilícitos denunciados por el intendente de Bahía Blanca burlaron la ley de promoción industrial. Primero Entel, luego Segva y Gas del Estado. Usuarios sorprendidos protestaron por las elevadas facturas. Debe ser analizado en el contexto del grave problema que planteó el vaciamiento de las cajas previsionales. Yo creo que no solo el gobierno, la sociedad tenía una responsabilidad frente a la clase pasiva. El gobierno intenta la privatización de Entel vía aporte de dinero en efectivo y por capitalización de la deuda externa con Telefónica Española.
Respecto de la privatización del 40% del capital accionario de Aerolíneas Argentinas y la posibilidad de acuerdo con SAS, se decidió llamar a licitación internacional ante las protestas de la oposición. Y la carta de intención realmente se concrete. ¿Cuánto es lo que piensa abonar SAS por el 40% de las acciones de Aerolíneas? As you know, that is a major part of the feasibility study, is to show what should our payment for the 20% be. Como usted sabe, justamente ese es uno de los puntos más importantes de nuestro estudio de factibilidad, saber cuánto ha de ser el precio por ese 40%. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Por qué estar aquí bailando solas? Porque hay tristeza en sus miradas. Hay soldados también, ignoran su dolor, porque desprecian el amor. Bailan con los muertos, los que ya no están, amores invisibles, no dejan de danzar. Bailan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos.